¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SDP Noticias en su versión SDP Tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Julián Mazoy. Gracias por acompañarnos. Recordarles muy brevemente dejar su like, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Miren, de todos los candidatos que terminaron convirtiéndose en ministros electos, entrevistamos aquí en SDP Noticias en tarde Poncho Gutiérrez, en la noche con Poncho Gutiérrez, en la tarde yo, a todos los candidatos que terminaron quedando, excepto a uno con quien tuvimos comunicación durante buena parte de la campaña. No obstante, por motivos de agenda, por coordinación, por fallas mías, no lo logramos tener en campaña, pero ahora ya está con nosotros Giovanni Figueroa, el segundo hombre más votado de la nueva Suprema Corte de Justicia, la Corte del Bienestar, no sé cómo llamarla. Giovanni, muchas gracias por estar acá. Pues muchas gracias, Julián, qué gustazo estar por fin en tu programa y poder conversar contigo y con tu audiencia. Gracias, ministro, por estar acá. Pues a ver, ya sucedió el proceso, ya fue histórico, hubo toda la bola de críticas que hubieron en el proceso legislativo, después ya una vez que fue ley y constitución vigente, todas las críticas que hubieron, que en muchas ocasiones fueron insanas, creo yo que no contribuyeron al debate público por parte de la derecha, poca crítica dentro de quienes sí tenían alguna convicción de que esto podía llegar a funcionar. Pero creo yo que ya es otra etapa, ya no he escuchado con igual fortaleza las críticas que decían que esto iba a convertirnos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, autoritarismo, lo mismo de siempre, que llevan desde hace 10 años con eso. Y creo que quizás sí es momento para hacer un breve espacio de crítica acerca de lo que sucedió en la elección del Poder Judicial y qué podría cambiar, qué diagnóstico haces, cómo te sientes después de haber ya pasado la elección, la campaña larga, 2 meses de andar recorriendo el país. Sí. ¿Qué diagnóstico haces del proceso? Pues en principio un gran aprendizaje y sin temor a equivocarme decirte que ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda mi vida, no solamente profesional y académica, sino experiencia de vida. Recorrí gran parte del territorio nacional, más de 20 entidades federativas en 2 meses. Fue un gran reto de ir a encuentros con otros candidatos, entrevistas, conferencias, pero lo más enriquecedor es el contacto que tuve con las personas en la plaza pública, en el mercado, en la colonia, empezar a platicar con diferentes sectores de nuestra diversidad cultural del país y percatarme de algo que yo ya sabía desde antes de decidir participar como aspirante en ese momento a ministro de la Suprema Corte, la lejanía que percibe la sociedad en general del Poder Judicial. Yo lo dije en la campaña, el Poder Judicial se ha encerrado en sus monólogos, y el llamado era: ayúdenme a romper la burbuja del Poder Judicial. ¿Para qué? Para poder ofrecerle a la población una justicia más cercana, más empática, que por un lado, desde luego, tendremos que seguir emitiendo las sentencias en base a lo que dice el ordenamiento jurídico, los propios precedentes, pero colocando en el centro, por ejemplo, a las personas, que debería de ser lo que nunca se debió de haber perdido, el sentido constitucional de una justicia social. Pero más allá de la crítica al Poder Judicial vigente, que esa crítica pues sí se ha debatido bastante, se ha expuesto en todos lados un Poder Judicial que haya fallado en muchas cosas, ¿no? Desde el nepotismo hasta pues acusaciones de corrupción, etcétera. La campaña en sí misma, o sea, ya posterior a esto, ¿este es el método correcto? O sea, ¿sí va a transformar algo, va a cambiar algo el que hayamos votado por el Poder Judicial? ¿Y qué debe de hacerse distinto? Porque en 2 años vuelven a haber elecciones, no a la Corte, pero sí elecciones del Tribunal, elecciones del Poder Judicial en su conjunto federal y varios locales. Mira, están cambiando varias cosas. En primer lugar, el dotar a los impartidores de justicia, y no solamente, como bien señalas, a los de los tribunales colegiados, juzgados de distrito, los demás integrantes de los poderes judiciales locales, sino incluso a la propia Suprema Corte de Justicia. Ese es un cambio radical. ¿Cómo se elegía a los integrantes de la Suprema Corte antes? Pues a través de la propuesta del monopolio que tenía el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Bastaba con que, sin valorar conocimientos previos, experiencia, trayectoria, pertenecieras a una familia ya sea económica o políticamente fuerte, cercana al presidente de la República en turno, y que además ese presidente pues enviara tu nombre dentro de una terna que se sometía a consideración del Senado de la República, y si alcanzaba los votos necesarios, pues te convertías como ministro o ministro de la Suprema Corte. Y este ya es un cambio. La reforma constitucional del 15 de septiembre del año pasado amplió los requisitos
para ser candidata o candidato a ministro de la Suprema Corte, entre ellos tener conocimientos en derecho constitucional, derechos humanos. Por eso decidí inscribirme. No me atrevería, Julián, a formar parte de esta transformación, de este cambio al Poder Judicial, si no me hubiese preparado a lo largo de muchísimos años, ya más de 20 años, preparándome para ser integrante del mayor tribunal de mi país, con diferentes cuestiones, no solamente a través de lo que doy en clase, sino a través de lo que escribo, incluso creando nuevas tipologías de sentencias constitucionales que tiene que emitir la Suprema Corte Mexicana, al igual que cualquier otro tribunal. Eso me parece interesante. Entonces, usted sí tiene la convicción de que Giovanni Figueroa es uno de los mejores 9 juristas del país para tener un cargo adentro del máximo tribunal de justicia que hay, y lo mismo, algún grado de convicción también de que el resto de los ocho integrantes que también formarán parte de esa nueva Suprema Corte también son gente extraordinaria que cumple con los requisitos como para pensar que tenemos a lo mejor de lo mejor adentro de la Suprema Corte. A ver, primero 2 partes, dividiría mi respuesta. No sé si soy de los mejores juristas del país, lo que sí sé es que me he preparado para este cargo que voy a ocupar a partir del 1 de septiembre, porque soy un académico, Julián, un académico que tiene experiencia también dentro del Poder Judicial local. Trabajé hace algunos años en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, trabajé también dentro del Consejo de la Judicatura Federal como director de Derechos Humanos, en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde el punto de vista académico me he centrado precisamente en analizar y en proponer nuevas dinámicas al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso por una parte. No sé si soy de los mejores, pero sí que no voy a llegar a improvisar, y que me he preparado muchísimo en los temas, las atribuciones que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la segunda parte de la respuesta. Creo que mis 8 compañeras y compañeros... Que ya han tenido reuniones también, ¿no? Ya platicaron, aún hasta ahora. El lunes pasado. Quincenales van a empezar a tener. Vamos a estar teniendo reuniones constantes, porque tenemos que ver pues este periodo en el que estamos ahora de transición, ¿sí? ¿Y qué impresión hay? Muy buena, muy buena. Mira, yo siempre me he caracterizado, y eso se puede corroborar con las personas con las que he trabajado a lo largo de los años. Siempre soy una persona que le gusta tender puentes. Y esta nueva integración de la Suprema Corte tiene perfiles muy interesantes. Yo siempre he defendido, y no solamente durante la campaña, ahora que ya está el resultado, que dentro de poco tiempo ya estaremos en funciones, yo a lo largo de más de 15 años he dicho lo siguiente. Esto te habla de una congruencia en la argumentación. Sin pensar que algún día me iba a convertir en ministro de la Suprema Corte, aun cuando fue una aspiración que tuve desde segundo año de licenciatura. Toda la vida, entonces, sí, tengo más de 20 años pensando en esto, pero era algo casi imposible de lograr. Lo que yo argumentaba en mis clases, por ejemplo, de licenciatura, de posgrado, es que una Suprema Corte de Justicia, un tribunal constitucional, como se le suele llamar en otros países, se tiene que conformar con perfiles diversos. Algunos que vengan de la academia, como es mi caso, algo otros que vengan del litigio, algo otros que tengan carrera judicial, unos más que vengan del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, específicamente aquellas que defienden derechos humanos, porque esa diversidad de perfiles lo que hace es llevar al mayor tribunal del país una diversidad de enfoques de cómo entendemos el derecho. Claro, tenemos que colocar en el centro de nuestras decisiones proteger el contenido de la Constitución, proteger el contenido de los tratados internacionales, y también soy un convencido de esa relación constante, de ese diálogo que tiene que haber entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces yo estoy muy contento de que la nueva Suprema Corte se integre con esa variedad de perfiles. La primera vez que me puse a investigar y acerca de los perfiles que estaban contendiendo, yo te puse dentro de mi acordeón que hice público, también voté por ti, pero dentro de eso, me recuerdo la primera vez que leí tu nombre, o su nombre, discúlpeme, ministro electo. Háblame tú, por favor, si lo prefieres. Que fue en la justificación de la reforma judicial que envía el presidente López Obrador. Ahí citan un documento que usted escribió con respecto a
algún asunto acerca de la constitucionalidad, de no sé, ¿de qué trataba esto? Sí. Porque terminó, no sé si voluntaria o involuntariamente, aportando a la propia realización de la reforma. Sí. Mira, esto es muy interesante lo que me preguntas. Yo soy un académico que a lo largo de ya más de 20 años, lo que escribe suele tener impacto en las decisiones de los órganos de poder. Es decir, lo he repetido hasta la saciedad de que no soy un académico que escriba desde el cielo de las ideas, que el día de hoy se levante y diga, es que se me ocurrió esta idea genial y voy a escribir un libro, o voy a escribir un artículo o capítulo. No, todo lo que escribo tiene una base científica que le llamamos empírica, es decir, analizar sentencias. Y entonces, como soy comparatista, en términos muy sencillos, yo lo que hago a través de mi labor académica, y que ahora lo llevaré también a la Suprema Corte, es ir viendo las mejores prácticas de los diferentes tribunales constitucionales del mundo para ver qué están haciendo bien y qué se podría implementar en el sistema de impartición de justicia mexicano. Y ahí hace algunos años, desde que estudié el doctorado, gracias a una beca de la Universidad Autónoma de Nayarit, que me permitió irme a hacer tanto la maestría como el doctorado a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Bolonia, empecé a analizar un término o un principio que es el de presunción de constitucionalidad de las leyes. Te lo cuento en términos muy sencillos, que fue finalmente lo que quedó incorporado en esa iniciativa de reforma. ¿Sabía usted que iban a sumar ese con una cita dentro de la justificación? No, yo lo que solía ser citado es en las sentencias de la propia Suprema Corte, de otros tribunales constitucionales de diversos países, como por ejemplo, puedes ver sentencias donde se cita parte de mi obra en resoluciones del Tribunal Constitucional chileno, por ejemplo, o incluso en iniciativas del Congreso de la Unión a leyes o códigos. Lo que nunca había sucedido es que me citara un presidente de la República en una iniciativa de reforma constitucional. Te cuento de manera muy sencilla. ¿De qué trataba el documento? Sí. Yo estaba en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en los preparativos de este congreso que se realiza, que es el mayor congreso de Iberoamérica, en Yucatán, porque iba a hacerse de México. Estaba a punto de despegar el vuelo de regreso de Mérida a la Ciudad de México, y uno de los alumnos que les dirigí la tesis de doctorado me escribe y me dice, oye, salió una iniciativa de reforma al Poder Judicial y en la página 34 está citado uno de tus estudios que escribiste hace algunos años en la UNAM sobre presunción de constitucionalidad de las leyes. Te soy muy sincero, justo se acaba la comunicación y mi preocupación durante todo el vuelo fue cómo me citarían bien, me cambiarían la idea. Llego, prendo el teléfono al aterrizar en la Ciudad de México y veo que la cita era adecuada. ¿Qué se citó ahí? Yo he partido desde hace, te digo, muchísimos años, más de 15 años, de la siguiente idea. Cuando llegue un asunto a la Suprema Corte de Justicia, donde imagínate, alguien le dice a la Corte, creo que la ley emitida por el Congreso de la Unión o la ley emitida por cualquier legislatura de los estados de la Ciudad de México va en contra de la Constitución, es discriminatoria, supongamos. Y entonces, en lugar de partir de la presunción de que esa ley sí choca con el contenido de la Constitución, yo parto del supuesto inverso. Presumir que lo que hizo el Poder Legislativo es acorde, es armonioso con la Constitución. ¿Y esto para qué? Para evitar vacíos innecesarios en el ordenamiento jurídico. Y ahí tiene la Suprema Corte un gran poder, utilizar la interpretación. Te pongo un ejemplo para que esto quede posiblemente más claro. Imagínate que en un código civil o familiar de alguna entidad federativa se diga que se beneficiará con determinada pensión a la concubina, es decir, o a la esposa, pongamos el ejemplo. En México, pues hay muchas familias que no han contraído matrimonio, los progenitores, por ejemplo. Y entonces, ese artículo es discriminatorio porque nada más protege a la esposa, pero no protegería a la concubina, es decir, a aquellas parejas que hayan decidido no contraer matrimonio. ¿Qué tendría que hacer la Suprema Corte? En lugar de declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, dice, el artículo será conforme con la Constitución, protege los derechos humanos, no es discriminatorio, protege el principio de igualdad. Si además de contemplar a la esposa, también se entiende que contempla a la
concubina. Pero eso no implicaría ya una extralimitación en términos de que estaría legislando o agregando elementos de legislación la Corte o el juez que falle en ese sentido. Es que tiene que haber diferentes matices. A ver, si bien es cierto, hay que ver las consecuencias. Un tribunal constitucional tiene que ver las consecuencias de sus decisiones. Imaginemos, como bien señalas, si la Corte dice, bueno, no contempló todos los supuestos el legislador y ese artículo es discriminatorio, pues entonces lo declaro inconstitucional, lo elimino del ordenamiento jurídico. Pero hay que tomar en consideración, Julián, que en muchas ocasiones el poder legislativo es timorato, no es ágil. Entonces, antes por lo menos protegías a la esposa. Si eliminas esa ley del ordenamiento jurídico, a partir del pronunciamiento ya ni siquiera va a quedar contemplada la esposa. Entonces, hay a través de diferentes herramientas, la Suprema Corte puede ampliar el contenido normativo del ordenamiento jurídico dialogando, coadyuvando con el Poder Legislativo, o incluso, esto te va a sonar todavía un poco más escandaloso posiblemente, A ver. Incluso la Suprema Corte, al igual que otros tribunales, pueden reconocer nuevos derechos humanos, sobre todo atendiendo el corpus juris internacional en materia de derechos humanos, como sucedió en su momento con el derecho a la privacidad, que no estaba contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, o el libre desarrollo de la personalidad. Nuevos derechos que vía interpretativa la Suprema Corte, al igual que cualquier otro tribunal, va incorporando en el ordenamiento jurídico con la finalidad de, además de ser el intérprete supremo de la Constitución, ser el mayor defensor de los derechos humanos establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano o en los tratados internacionales. Ministro, usted forma parte del cuerpo de académicos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, un departamento que fue muy duro. Se lanzaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Ya una vez era Constitución, todavía, bueno, previamente hicieron varios pronunciamientos al respecto, pero ya una vez iniciado el proceso electoral, también la criticaron y después dijeron, pero entendemos que ya es ley, no estamos de acuerdo, adelante, vamos a hacer unos foros, espacios aquí de debate, de discusión, lo que sea, que hablen con los alumnos. Pero el cuerpo de académicos que lo acompañaban laboralmente en los últimos años, pues no se sumaron al diagnóstico de la necesidad de esta reforma. ¿Cómo usted maneja esto? Puedes decir, pues el lugar en donde trabajo no estaba de acuerdo con esto y ahora yo formo parte de ello. Mira, muy bien. Yo siempre he tenido en mi espacio hasta ahora laboral la Universidad Iberoamericana, aunque quiero hacer un paréntesis. Soy académico de tiempo completo en la Ibero, ahora coordino el doctorado en Derechos Humanos, antes coordiné la maestría en Derechos Humanos, pero soy un académico que además imparte clases, dirige tesis en diferentes universidades públicas y privadas del país. Okay. Centrándome en lo de mis colegas del Departamento de Derecho, yo me siento con mucha libertad, me he sentido con mucha libertad en la Ibero, al igual que ellos. Podemos diferir en algunos planteamientos, pero eso no deja de no permite que se pierda la cordialidad. Incluso te lo voy a comentar sin poner nombres de quienes me dijeron esto, de mis colegas me dijeron, a ver, tú sabes, Giovanni, que hemos estado en contra de la reforma, que hay varios aspectos que no nos convencen, pero el hecho de que llegue un perfil como el tuyo, nos da gusto en el Departamento de Derecho. Entonces, en todo momento he tenido el respaldo personal de mis colegas del Departamento de Derecho, incluso del propio rector de la Universidad Iberoamericana. Y la Ibero siempre ha sido una institución educativa crítica en varios aspectos, ha apoyado algo otros también, pero en relación a mi postulación, a mi candidatura, siempre tuve todo el respaldo. Pero más allá de que hayan sido críticos, yo creo que la Ibero en ocasiones, que yo fui formado en la Ibero, lo platicamos fuera de cámaras, ha sido hasta anti-4T, anti-gobierno. Al principio pues estaban muy sumados y realmente entiendo que hubo alguna especie de rompimiento al principio del sexenio de López Obrador. Y han sido sumamente críticos, y más allá de las posiciones personales de cada uno de sus colegas, si hay una posición del Departamento de Derecho, de la institución a la que usted pertenece, de decir, pues esto no necesariamente es el mejor diagnóstico para el país, o de hecho creemos que no lo es.
Aún así, entiende usted que puede haber diálogo con los distintos, Claro. porque no solamente es la Ibero, sino que es reflejo de muchísimas universidades de todo el país, de muchísimos poderes fácticos también, algunos positivos, otros no tanto, que han dicho que no están de acuerdo con... Fue una reforma que a muchos de los grupos de poder que los ejercen de maneras distintas, no les terminó de encantar esta reforma. Aún así puede haber espacio de diálogo que trascienda la posición personal de que me cae muy bien el ministro Figueroa o la ministra no sé quién, para poder establecer los canales de comunicación con ellos. Será determinante esa función empezando, que ya ha empezado, ¿no? Esos canales de comunicación, y será algo que seguiremos teniendo durante todo el periodo que dura el encargo. Es decir, va a ser muy importante, además de emitir buena sentencia, yo digo, a ver, ya nos legitimamos a través de un proceso de voto popular, pero eso habla de una legitimidad, digamos, de tipo formal, democrática. La legitimación que sigue es la legitimación que le da a un órgano impartidor de justicia, que eso se va conformando con el tiempo a través de la emisión de buenas sentencias. Pero además de legitimarnos de manera ya material, digamos, será muy importante la labor que en conjunto los integrantes de la Suprema Corte o también en lo individual estemos comunicando a la sociedad. Es decir, un tribunal de puertas abiertas, que sea transparente, que dialogue constantemente con la sociedad, porque en muchas ocasiones cuando un tribunal, un organismo se encierra, ¿sí?, y no comunica, eso puede dar pie a que se malinforme. Entonces creo que un reto que tenemos los nuevos integrantes de la Suprema Corte es estar comunicando constantemente nuestras decisiones a través de los medios tradicionales, pero también convertir la comunicación de manera, digamos, más clara, más cercana a la población. Y eso creo que propiciará que esos puentes que en algunas ocasiones se han ido cerrando de algunas instituciones, incluso las que mencionabas, académicas, con el propio gobierno, con la Suprema Corte, paulatinamente, a través de la comunicación, se mantengan abiertas o se vayan abriendo, ¿no? Bien, ahora, bueno, me parece un diagnóstico correcto. Además, a ver, los ministros de la Corte no dan entrevistas hasta hace un año, que ya la vieron en las últimas, la posibilidad de permanecer en el cargo, ya empezaron a salir a medios de comunicación. Me parece bueno. Esos ejercicios son muy importantes, y tenemos que mantenerlos. Y tenía esa duda de que si sí las iba a mantener o no, ya la respondieron a otras preguntas. Vamos a estar muy presentes, Julián, los 9 integrantes de la Suprema Corte en diferentes espacios. Es decir, la lógica que tuvimos durante la campaña de salir a territorio, de estar informando a través de prensa, de radio, de televisión, es algo que ya no podemos revertir. Pero sí implica una serie de riesgos. Yo estoy de acuerdo que se debe de hacer, pero hay un motivo por el cual no se hacía, que no se ha hecho históricamente. Uno, pues porque cuando uno sale a dar declaraciones es más propenso a cometer errores, a equivocarse en algo, y que entonces esos errores terminen por dañar de alguna manera la imagen de la Suprema Corte o del sistema judicial, del Poder Judicial. Hay una serie de motivos por los cuales eso sucede y decidieron sí encerrarse un poco más, ser más cautos con lo que decían y no decían y ser más institucionales con las formas. Esto no puede llevar a entonces que hayan pues señalamientos permanentes por parte de la sociedad civil de que se ha hiperpolitizado la Corte, que responden a intereses partidistas. O sea, sí, pueden haber una serie de riesgos alrededor de mantener la comunicación permanente. Vale. Ahí yo pondría el centro entonces en algo que en algunas integraciones de la Suprema Corte, tomando como referencia casi ya los últimos 30 años de justicia constitucional, si partimos con esa reforma de Zedillo del 31 de diciembre de 1994, congruencia y consistencia. Y ese pudo haber sido, o esa pudo haber sido una de las razones por las cuales no se comunicaba. Yo lo que sí pretendería o aspiraría, yo me puedo hacer responsable desde luego de mi persona, pero que los demás integrantes del Poder Judicial, al momento que salgamos a decir alguna opinión, manifestación, pues fuéramos congruentes y consistentes. Es decir, un ser humano a lo largo de su vida profesional, académica, personal, pues va evolucionando, va cambiando de parecer, pero tienes que hacerlo con buenos argumentos. Sí. Si cambias de parecer, hay que argumentar con fuertes razonamientos
¿Por qué estás cambiando de parecer? Entonces, yo creo que es un gran reto también para los nuevos impartidores de justicia, a través de la comunicación que hagamos, a través de medios de comunicación, ser muy cuidadosas y muy cuidadosos al momento de manifestar alguna opinión. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado y sobre todo, mira, no adelantar posturas. Hacerlo más bien con la justificación de lo que ya se falló, ¿no? Porque sí implica tener un riesgo de andar adelantando criterios jurídicos. No puede ser. Es decir, un impartidor de justicia tiene que ser imparcial, ¿sí? Imagínate que tú, que me hicieras ahorita alguna pregunta, en un futuro, cuando llegue a la Suprema Corte, ¿cuál será su postura en relación a tal o cual tema? Yo seré irresponsable si en este momento tomo una postura. Por muchas razones, pero te pongo solamente una. Con toda razón me podrían recusar al momento que se presentara un asunto en la temática que me preguntes, que yo en este espacio, en esta charla, ya hubiese tomado una postura. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de emitir nuestras opiniones. Si tú me dices, oye, ¿estás de acuerdo o a favor sobre estos temas? Yo te podría contestar, mira, no te voy a responder en específico a este tema, pero sí te puedo decir en materia de derechos humanos que soy una persona progresista, que cree en la progresividad de los derechos humanos, que va a garantizar el respeto de las libertades, que soy humanista. Entonces, sin darte la respuesta, te puedo dar líneas orientativas. Yo entiendo que ustedes tienen una muy buena relación, si no es que de amistad, por lo menos de mucha cordialidad con varios miembros de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. He visto un par de fotos ya posterior a la elección, a la reforma, de usted con algunos de ellos, uno en particular, no vale la pena ni siquiera decirlo ni quién ni cómo, pero un poco cómo entender esa relación con una corte que ha sido sumamente criticada, con ministros, elementos de esa corte que pues opusieron permanentemente a la reforma. ¿Cómo lo entiende usted, ministro rector? Pues mira, es una relación, te voy a decir para qué. No podemos borrar, ¿sí?, todo lo que se ha hecho. Tú has sacado algunos temas al principio de la charla, fuertes problemas de nepotismo, de corrupción que hay en el Poder Judicial, y que creo que no es algo que estemos evidenciando ni tú ni yo, sino incluso hay estudios muy serios que dan datos incluso, ¿sí? Pero también creo que dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay, pongo por ejemplo, secretarias y secretarios, estoy cuenta, que tienen una gran experiencia, que han aportado mucho al sistema de impartición de justicia y en relación otra vez a mí, porque no me puedo hacer responsable de mis otros colegas. ¿Cómo voy a llegar a la Suprema Corte, Julián? A ver, todo el personal que me corresponda asumir del ministro que se va, yo no voy a llegar diciendo se va el personal, no. O sea, todo el personal se queda, les voy a ir conociendo a lo largo de los meses. Si todo el personal responde a la nueva lógica, al nuevo Poder Judicial, pues ¿por qué se tienen que ir? Y si algunos deciden pues, dedicarse a otros ámbitos, pues irán yéndose de la Suprema Corte. Es decir, no, yo por lo menos no voy a llegar haciendo un cambio del personal. ¿No? Sí, el que funcione, que se quede. Y los cambios se irán haciendo de manera muy paulatina. Bien. Eso habla de responsabilidad también con la función. Tengo yo una duda acerca de un evento que se dio la semana pasada, no sé qué fue, una especie de cena en la Embajada de Estados Unidos, en la cual usted estuvo presente. A mí me llamó la atención, pues, pues la intención, no sé cuál era del embajador, porque evidentemente también tenía una función política más allá de una conmemoración solemne del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Invitó un montón de influencers, fue un acto en alguna medida de propaganda, pues también por parte de Estados Unidos en México. Un día después, la Suprema Corte de Estados Unidos toma la decisión de, por ejemplo, avanzar en la eliminación de la nacionalidad por nacimiento, una relación tensa que se sostiene, y aún así usted estuvo ahí. Un poco saber qué fue, qué lo motivó a aparecerse en el evento. No hay ningún trasfondo. A mí me llegó la invitación, al igual que a otros ministros de la actual Suprema Corte, algunos de los que vamos a entrar, y yo fui solamente por que me dijeron algo otros de los colegas de la nueva Suprema Corte, ¿vas a ir? Pues
no tengo compromiso esta tarde-noche, pues vamos. Y lo vi además como un acierto. Para mí lo menos significativo, no porque no sea significativo, no celebrar la independencia de un país, pero fue, digamos, una especie de pretexto, pues, para poder conversar con algunos de los colegas de la nueva integración de la Suprema Corte. Hubo varios ahí de los nuevos. Específicamente alguna de quienes eran mis compañeras, pero también algunos de los ministros salientes, con los que pude, eso fue lo enriquecedor, pude intercambiar ideas, cuál era mi visión de la impartición de justicia. Ellos me dieron su visión y con eso me quedaría de ese encuentro. Perfecto. Ahora, yo he escuchado una crítica también por parte hasta de familiares, ¿no? De que les parece evidente, algo que a mí no me parece evidente, que es que habrá una relación de subordinación a la presidencia de la República posterior a esto, que la diferencia de criterios en la Suprema Corte ya se acabó, que realmente ya podemos esperar que todos fallen conforme a las expectativas de la Presidenta de la República o quien ocupe la presidencia. Un poco entender esa relación a futuro. Yo creo que no, mira. Se ha dicho en muchos espacios, seguramente tú lo has escuchado en más de una ocasión, que si la intención de la titular del Poder Ejecutivo Federal hubiese sido apropiarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hubiera sido más fácil en noviembre del año pasado, cuando se va uno de los integrantes todavía de la Suprema Corte, pues enviar la terna al Congreso de la Unión, más bien del Senado de la República. Teniendo las mayorías en el Senado, pues el Senado hubiera elegido a la persona que pues, ella hubiera querido, y pues con eso ya tendría, digamos, una mayoría de integrantes de la Suprema Corte para evitar que se declarara la inconstitucionalidad de una ley o incluso de un reglamento o de un decreto emitido por la Presidenta de la República. No fue esta la razón. Se siguió otro procedimiento producto de la reforma y nosotros como integrantes de la Suprema Corte tendremos que seguir velando por el respeto de los principios, de los valores, de las reglas constitucionales. Tendremos que seguir protegiendo los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos, pero de manera muy especial de los grupos más desventajados, más vulnerables, aquellos a los que tradicionalmente, desafortunadamente, la justicia en nuestro país les ha dado la espalda. Pero esto no implica, también lo quiero decir con toda contundencia, Julián, el hecho de ser el mayor defensor de la Constitución, el mayor intérprete de la Constitución mexicana, no implica ver al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo como entes enemigos. En aquellos casos en los cuales se tenga que colaborar, se tendrá que colaborar, sobre todo cuando se trate de asuntos, te pongo un ejemplo general, proteger derechos humanos de las personas. Imagínate que el Poder Legislativo, a través de una ley, de algún código, regula algún derecho humano, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo, a través de alguna política pública, lo hace eficaz, es decir, para que se pueda materializar. Claro. Llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte dice, declaro la inconstitucionalidad de la ley, declaro la inconstitucionalidad de aquello que hizo el Poder Ejecutivo. Creo que eso no siempre es lo más adecuado. Se me acaba el tiempo, ministro. Me gustaría hacer una última pregunta antes de terminar. Adelante. Son 12 años. ¿Se siente usted con las condiciones para cumplir los 12 años o en una de esas se siente presidenciable? Mira, todavía no sabemos si vayan a ser 12 años. Porque ese es un dato que a lo mejor va a ser nuevo en el programa. En el transitorio de la reforma se dice que los que hayamos obtenido, los 5 que hayan obtenido el mayor número de votos, duran 11 años. El resto, 8 años. Pero todavía se está determinando si esa regla se aplicará a las 3 ministras que están en funciones. Si no se aplica a las 3 ministras en funciones, entonces yo me convertiría en un ministro que no duraría 8 años, sino 11 años. Una vez que termine mi función en la Suprema Corte de Justicia, pues mi pretensión ahora es regresar 100% al ámbito académico. Ministro electo Giovanni Figueroa, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Y muchísimas gracias a usted, gracias por haber estado con nosotros en Sintonía de SP Noticias. Le agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego.